Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto saludarle en este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Gracias a quienes nos siguen a través de la señal de todos, Canal 44, y también a quienes nos ven a través de la señal de las televisoras públicas en México y América Latina. Hoy hablaremos sobre la saturación hospitalaria por las diferentes variantes de COVID-19, esta tercera ola que se está viviendo con cierta intensidad en varios países del planeta, mientras que algunos países analizan reforzar la dosis de la vacuna contra COVID-19, en otras naciones figura la desigualdad y la baja aplicación del biológico. De eso estaremos hablando también hoy. En algunos países la saturación hospitalaria ha causado mayor número de defunciones por COVID-19. Revisaremos este tema, mientras que autoridades mexicanas descartan saturación hospitalaria por COVID. Sin embargo, reconocen que el país está atravesando su tercera ola. La enfermedad COVID-19 genera daños múltiples en corazón, pulmones, ojos y el cerebro. También hoy recapitularemos sobre este asunto. Pero dejemos que sea nuestra compañera Rocío López Fonseca quien nos presente el siguiente informe. En menos de 2 meses, el número de ocupación hospitalaria en México pasó de 23 a 61 hospitales al 100% en sus camas generales para atención COVID. Y también este indicador incrementó 73.4% en las personas hospitalizadas en mayo, según los propios datos de la Secretaría de Salud Federal. Por ejemplo, el 18 de mayo se registró la cifra de ocupación hospitalaria más baja del año, con solo 2.549 pacientes ingresados por la enfermedad. Sin embargo, esta cifra subió a 4.420 al corte del 9 de julio. Las unidades médicas que reportan 100% de ocupación en camas generales para la atención de COVID se ubican en 21 de las 32 entidades del país. La Ciudad de México es la que registra más nosocomios, con 20 hospitales al máximo de su capacidad. En este nuevo repunte, los contagios se han incrementado sobre todo en la población más joven, en menores de 50 años. Sin embargo, en algunas entidades se ha identificado los nuevos contagios entre adolescentes y jóvenes de hasta 29 años. En Europa, por ejemplo, se ha registrado un incremento en casos que requieren hospitalización, como en Cataluña, España, en donde se nota más la tendencia al alza, una incidencia acumulada de 848.17 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y una media de 5.000 contagios diarios. A decir de expertos, lo que está sucediendo en esa parte del mundo es que el incremento ha sido muy rápido, más incluso que en el Reino Unido y que en ningún otro sitio. Es un crecimiento que no se había visto nunca hasta ahora. Y los factores claves, dicen, son el incremento en la movilidad y jóvenes sin vacunar que no tienen miedo a ser infectados en fiestas y eventos masivos y cerrados, informó Rocío López Fonseca. El informe diario de la Organización Mundial de la Salud nos lo presenta nuestra compañera Cristina Gallego, corresponsal de la agencia EFE. Cristina, es un gusto escucharte. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Tras 9 semanas consecutivas de descensos en el número de muertes globales por COVID-19, del 5 al 11 de julio se registró un aumento del 3% con respecto a la semana anterior, con más de 55.000 fallecimientos, según ha informado la Organización Mundial de la Salud. Además, la cantidad de contagios sigue en aumento, con cerca de 3 millones de casos reportados en la última semana, un incremento del 10% con respecto a lo anterior, lo que eleva a 186 millones el total de contagios en el mundo desde que comenzó la pandemia. Por países, los que reportaron las mayores cantidades de nuevos contagios en la última semana fueron Brasil, India, Indonesia, Reino Unido y Colombia. Además, la variante Delta, con altos niveles de transmisión, ha aparecido en 15 países nuevos en los últimos 7 días, hasta superar el centenar.
Pese al aumento de casos globales, las aerolíneas han pedido a los gobiernos que no requieran una prueba de vacunación anti-COVID para entrar o salir de sus países, en línea con las recomendaciones establecidas por la OMS. Dichas recomendaciones también piden que los pasajeros vacunados completamente o que hayan superado la enfermedad no requieran una prueba PCR o pasar una cuarentena. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud ha informado de que, debido a la pandemia, casi 23 millones de niños en el mundo no recibieron en 2020 una de las vacunas más habituales contra la difteria, el tétanos y la tosferina, una cifra que supone un retroceso de 10 años en los programas de vacunación globales. Esto ha provocado un alza en el porcentaje de menores desprotegidos de 3 puntos hasta el 17% mundial, una cifra que no se alcanzaba desde 2009. También esta semana la OMS ha advertido sobre la práctica de mezclar vacunas contra la COVID de diferentes fabricantes en una misma persona. Primero de todo, la OMS ha aclarado que las personas que se vacunan contra la COVID-19 no deben decidir el mezclar dosis de distintas fabricantes, sino deben seguir los consejos de las agencias de salud pública. Las dudas con respecto a la combinación de diferentes vacunas han resurgido a raíz de ensayos clínicos de la Universidad de Oxford, que muestran una mayor probabilidad de fiebre y efectos secundarios leves en pacientes mayores de 50 años que primero recibieron una dosis de AstraZeneca y después otra de Pfizer. Hace un mes, asesores de la OMS, tras observar ensayos clínicos anteriores, dieron luz verde a esa combinación, una primera dosis de AstraZeneca y una segunda de Pfizer, en caso de falta de suministro de vacunas de la fabricante sueco-británica. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Mientras tanto, México atraviesa por la tercera ola, reconocen las autoridades sanitarias. El gobierno mexicano informó que su tercera ola de contagios por COVID-19 comenzó hace 4 semanas, pero que por lo pronto hay una disminución en hospitalizaciones, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Está claro que la primera ola empezó cuando empezó la epidemia, en febrero de 2020. La segunda ola epidémica empezó en octubre de 2020 y llegó a un punto máximo en enero de 2021. Después se redujo durante 6 meses consecutivos. Y la tercera ola epidémica tiene 4 semanas desde que empezó el incremento acelerado de casos. Los casos llevan la misma tendencia de crecimiento, a diferencia de los ingresos a hospitales y defunciones. Pero vean ustedes cómo, si bien los casos confirmados, que es la primera gráfica, se comportan de manera semejante a la segunda ola epidémica y la primera ola epidémica, las hospitalizaciones, que es la segunda gráfica, y hasta abajo las defunciones, tienen una separación muy notoria, muy importante, con una reducción superior al 75%. Y esto es el efecto positivo de la vacunación. Dijo que el país siguió un plan de vacunación similar al de Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y Francia, de priorizar a las personas adultas mayores, informó Elizabeth Ortiz. Y en una semana en México aumenta en 29% las infecciones del virus SARS-CoV-2 y las hospitalizaciones en la población joven adulta. Incremento de jóvenes contagiados por coronavirus en México. Para las autoridades sanitarias se debe al abandono de las medidas de protección, sumado a una mayor cantidad de contactos sociales. Las infecciones por coronavirus aumentaron un 29% en una semana. El programa de vacunación de México no ha llegado aún a los menores de 30 años. El número de enfermos graves de entre 60 y 69 años ha bajado en lo que va de año tras el programa de vacunación. Pero las hospitalizaciones se han duplicado con creces en el caso de los que tienen entre 30 y 39 años, el grupo que apenas empieza a vacunarse. El país ha sufrido oficialmente algo más de 235.000 muertes por COVID-19. Los datos de exceso de mortalidad sugieren que el número real de fallecidos en México es de alrededor de 360.000 personas. Y mira, en más información, los gobiernos europeos ponen el foco en la vacunación de los jóvenes para frenar la variante Delta. Escocia levantará gran parte de sus restricciones a partir de la semana que viene, en línea con la desescalada en Inglaterra.
Pero a diferencia de su vecino sur, Escocia no apostará a dejarlo en manos del sentido común de los ciudadanos, una práctica que defiende el primer ministro Boris Johnson. Y en cuanto a la cuestión de obligar a adoptar medidas de mitigación como cubrirse la cara, permítanme decir lo siguiente. En mi opinión, si el gobierno cree que medidas como estas son importantes y este gobierno lo cree, deberíamos seguirla. No podemos hacernos la vida más fácil y luego esperar que el público asuma la responsabilidad. En Francia, el presidente Emmanuel Macron recibe críticas tras haber impuesto la vacuna para el personal sanitario y el uso de los certificados COVID para acceder a los restaurantes y a algunos transportes públicos. Se le acusa de discriminar a los antivacunas. Sin embargo, miles de franceses reservaron su cita de vacunación tras el anuncio, que busca detener la propagación de la variante Delta. Si en Francia ha habido dudas sobre las vacunas, en los Países Bajos ahora los jóvenes de 12 a 17 años hacen cola para vacunarse. Ya lo hice, así que está bien. Tenemos que sentarnos durante 15 minutos y luego podemos irnos. Mientras tanto, en Dinamarca se están estableciendo centros de vacunación en barrios vulnerables para aumentar la inmunización colectiva, donde solo alrededor del 40% de los residentes han aceptado vacunarse. Así, el tema de la vacunación en el mundo, la resistencia de algunos a inmunizarse, el esfuerzo, la lucha de los gobiernos por, en algunos casos, obligar a la población a vacunarse, una disputa, una diferencia de ideas, de opiniones que han surgido a raíz de esta pandemia. Es decir, que había grupos que ya desde hace algún tiempo se manifestaban en contra de las vacunas y que con la llegada de la vacuna contra COVID-19 se han recrudecido estas diferencias. Ahí está la polémica, sin duda alguna seguiremos abordando el tema. Mientras tanto, a más de año y medio de la pandemia, el personal sanitario se muestra realmente cansado, y es que son los mismos que han venido atendiendo a los pacientes desde que llegó esta pandemia a México. Durante las 3 olas de COVID que han golpeado al sistema sanitario público en el mundo, se midió la saturación que la enfermedad estaba provocando en las unidades de cuidados intensivos, y aunque en varios países la saturación en las terapias intensivas ha disminuido de manera considerable, la saturación no ha cesado. Ya no es tan urgente y mortal, pero los profesionales siguen sometidos a presión, ahora para recuperar el tiempo perdido en la atención de otras enfermedades que se quedaron en pausa debido a la atención de la emergencia sanitaria, a la reconversión de hospitales y a que la gente tenía miedo de acudir a sus revisiones y controles. Pero se agrega una nueva patología o requerimiento de atención, que es el post-COVID, las secuelas, las dudas de los efectos secundarios de la vacunación y la recuperación de la actividad quirúrgica programada, todo ello con menos personal por la finalización de los contratos COVID. Por ejemplo, en muchos hospitales, los servicios de medicina interna y de neumología vienen atendiendo desde el inicio de la pandemia a los pacientes afectados por la enfermedad, a los que han estado ingresados en la unidad de cuidados intensivos o en planta COVID y que presentan secuelas limitantes, ya sean de tipo respiratorias como la disnea y otras como fatiga y debilidad general, que si bien son las más frecuentes, no son las únicas que se tratan, ya que hay casos donde se observan síntomas de tipo neurocognitivos, psicológicos o digestivos, que han derivado al paciente a esos especialistas y, por lo tanto, esos servicios están viendo crecer cada vez más las consultas y a veces reportan un diferimiento en las mismas de días y hasta semanas. Depende del país en donde se esté registrando este fenómeno, según el análisis de hospitales españoles, informó Rocío López Fonseca. Vamos a hacer una pausa, regresamos con mucha más información. Otro de los grandes debates surgidos en medio de esta pandemia de COVID-19 es cuándo es el momento propicio, adecuado, oportuno para que los niños y los adolescentes regresen presencialmente a las aulas. Ha sido todo un debate. Por lo pronto, organismos internacionales de educación señalan que no se puede esperar a que bajen a cero los casos para que los niños regresen a las aulas.
En el regreso a clases, la Organización Mundial de la Salud en Europa recomendó la aplicación de pruebas PCR. Además, algunos países fijaron el número máximo de estudiantes permitido en el aula. Francia y el Reino Unido recomendaron un límite de 15 estudiantes en los grupos de primaria, siempre y cuando se mantenga la distancia de seguridad, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. La OCDE señala que la evidencia obtenida en epidemias anteriores indica que el cierre de escuelas puede prevenir hasta 15% de las infecciones. En tanto, la UNICEF y la UNESCO advirtieron que el regreso a clases ya no puede esperar. Han pasado 18 meses desde que comenzó el brote de COVID-19 y la educación de millones de niños todavía está interrumpida. Las escuelas primarias y secundarias están cerradas en 19 países, lo que afecta a más de 156 millones de estudiantes. No se puede esperar a que los casos lleguen a cero. Existe una clara evidencia de que las escuelas primarias y secundarias no se encuentran entre los principales impulsores de la transmisión, señalaron los organismos en un organismo conjunto. Además, en muchos casos las escuelas cerraron, mientras que los bares y restaurantes permanecieron abiertos. El riesgo de transmisión de COVID-19 en las escuelas es manejable con estrategias de mitigación adecuadas en la mayoría de los entornos. La decisión de abrir o cerrar escuelas debe basarse en el análisis de riesgos y las consideraciones epidemiológicas en las comunidades donde están ubicadas. Cuanto más tiempo estén los niños fuera de la escuela, menor será la probabilidad de que regresen y mayor será el riesgo de trabajo infantil, matrimonio infantil, embarazo precoz, violencia y abuso, advierte la UNICEF, informó Elizabeth Ortiz. Veremos qué es lo que sucede y qué decisiones se toman en cada uno de los países. En el caso de México, a pesar de estar atravesando por esta tercera ola, que hay que decirlo, parece ser menos fuerte que la primera, las autoridades educativas han dicho que está en pie el plan, el proyecto para regresar a las aulas a finales de agosto. Algunos padres de familia han mostrado ya su inconformidad, aunque hay que decirlo también que se ha manifestado cierta flexibilidad por parte de las autoridades para que los niños que así lo deseen puedan seguir el próximo ciclo escolar a través de Internet o a través de las diferentes plataformas que se han establecido. Vamos a Brasil. Agustín de Gracia, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el siguiente informe. Agustín, te escuchamos y te saludamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. 530.000 muertos y casi 19 millones de infectados. Esos son los números acumulados en Brasil desde que hace más de un año la pandemia de coronavirus llegó al país desatando un reguero de muertos, hospitales saturados, restricciones en movimientos, cierre de negocios y la búsqueda de culpables políticos por una gestión encabezada por el presidente Jair Bolsonaro que, según sus críticos, restó herramientas para luchar contra la pandemia. Los 210 millones de habitantes de Brasil ya han atravesado 2 olas de la pandemia y están a puertas de una tercera, con el temor de que sea más fuerte por la llegada de la variante Delta, que ya está presente en Brasil desde hace varios días. Parte de la reducción en el número de muertos se debe a la campaña de vacunación que comenzó a mediados de enero. Ya se han aplicado 111 millones de dosis que han beneficiado a 76 millones de personas en la primera dosis y 27 en la segunda o única. Una comisión del Senado lleva analizando la responsabilidad que puede tener el equipo de Bolsonaro en esta tragedia. Porque el presidente brasileño primero minimizó la pandemia diciendo que se trataba de una gripecita. Aparece casi siempre sin mascarilla protectora a pesar de todas las recomendaciones de los expertos y su insistencia se centra en recuperar las actividades económicas. Pero Bolsonaro puede salir mal parado según se van ventilando informaciones sobre hechos de presunta corrupción entre altos funcionarios en la compra de vacunas y el peligro de que el mismo gobernante haya caído en un posible delito de prevaricación por no aplicar medidas para evitarlo. Su desempeño en la lucha contra la pandemia ha hecho que esté aumentando la desaprobación hacia su gestión. Es una desaprobación que se conoce en las encuestas, pero también que se refleja en las calles de Brasil, donde son frecuentes las manifestaciones populares con un grito unificado: ¡Fora Bolsonaro! Reportó desde Brasil para el programa Coronavirus la Pandemia Agustín de Gracia de la agencia EFE.
Gracias, Agustín. Como nos lo informa, este problema de la pandemia de COVID-19 se ha convertido en algunos países en un asunto también de política, porque al final de cuentas son muchas las personas, al menos en Brasil, que están inconformes con las decisiones que ha tomado el presidente Jair Bolsonaro. Y así lo han expresado a través de diferentes medios, particularmente con manifestaciones que han calado profundo en este país. Y miren, mientras tanto, el virus SARS-CoV-2 genera daños múltiples en el corazón, ojos y pulmones. El SARS-CoV-2 fue descrito como un virus que afecta principalmente al tracto respiratorio, produciendo síntomas característicos como congestión nasal, tos seca o dificultad para respirar. Sin embargo, conforme iba avanzando la pandemia, aumentó el número de pacientes con otros síntomas, afectando otros sistemas, como síntomas neurológicos leves, dolores de cabeza o pérdida de olfato o anosmia, todos ellos alteraciones comunes a la mayoría de los procesos víricos y fácilmente explicables por la lesión del epitelio olfativo que se produce. Sin embargo, estudios posteriores de neuroimagen demostraron que estos síntomas podrían deberse a lesiones en el bulbo olfativo y regiones adyacentes del sistema nervioso. En los casos más severos, estas molestias aumentan con la gravedad de la infección, pudiendo persistir incluso una vez superada la enfermedad. Es más, 1/3 de las personas hospitalizadas presentaron alteraciones más graves como confusión, olvido, problemas para concentrarse o depresión. Si hablamos del daño que la COVID genera en los pulmones, este ha ido más allá. Los hospitales de los Estados Unidos han informado un aumento en los trasplantes de pulmón para casos graves de coronavirus, confirmó el hospital de Cleveland. El daño pulmonar infligido por el SARS-CoV-2 es una respuesta inmunitaria hiperinflamatoria y la incapacidad del cuerpo para reparar adecuadamente la lesión, lo que provoca un tejido cicatricial fibrótico amarillo, creando una cicatriz de Panal, que hace que los pulmones sean completamente sólidos. Así lo detalló quien dirige las autopsias en el Centro Clínico de los Institutos Nacionales de Salud, en Bethesda, en Estados Unidos, David Kleiner. Otro daño que se ha comprobado es en los ojos. Al menos el 6% de los pacientes al pasar la etapa crítica presentaron daños oftalmológicos como conjuntivitis, parálisis de algún nervio o hasta daños en la retina. El daño que el virus puede producir en el corazón no es solo a través de fenómenos trombóticos, sino que también produce daño directo, afectando tanto a las arterias que condicionarían el infarto agudo al miocardio, como al músculo cardíaco, provocando arritmias o insuficiencia cardíaca, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por este informe. Y bueno, insistir también sobre este anuncio de la Organización Mundial de la Salud para evitar combinar vacunas contra COVID-19. La científica en jefe de la Organización Mundial de la Salud advirtió que la práctica de combinar vacunas es una tendencia peligrosa que se mueve en una zona libre de datos. Será una situación caótica en los países y los ciudadanos comienzan a decidir cuándo y quién tomará una segunda, una tercera y una cuarta dosis, dijo la científica. La idea de una tercera dosis se baraja incluso en países como Estados Unidos, en tanto que en otros como Israel, la tercera vacuna de refuerzo comenzó a ser aplicada en población vulnerable. La Organización Mundial de la Salud no solo ha calificado como desproporcionada la medida, sino que ha puesto nuevamente en la mesa el debate sobre la falta de acceso a la vacuna en varios países. A pesar de la advertencia de peligro por combinar vacunas, algunos gobiernos han desafiado la recomendación de la OMS y ya anunciaron que mezclarán los biológicos como medida de refuerzo. En mayo pasado se publicaron los primeros estudios sobre la mezcla de dos vacunas. La Organización Mundial también reconoce que aunque existe poca información sobre el riesgo por combinar vacunas, hay alguna evidencia inicial que la haría posible. ¿Qué vacunas podrían combinarse? Se preguntan muchos. Bueno, pues en estudios iniciales, en el Grupo Asesor Estratégico, la Organización Mundial de la Salud considera que la vacuna de Pfizer podría combinarse como segunda dosis a una inicial de AstraZeneca. Otro ensayo clínico inicial, conducido por la Universidad de Oxford, reforzaría la idea de mezclar las dosis de AstraZeneca y Pfizer. Además, existen estudios iniciales sobre la posible mezcla de dosis de Moderna con tecnología ARN mensajero y la vacuna Novavax.
Se esperan datos de estudios de combinación y combinación de diferentes vacunas, tanto la inmunogenicidad como la seguridad que debe evaluarse según ha apuntado la Organización Mundial de la Salud. Pese a la advertencia sobre el peligro por combinar vacunas, el gobierno de Tailandia decidió que mezclará dosis para intentar frenar la ola de contagios que se extienden por su territorio. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos ya nos acompaña en esta mesa de trabajo el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Con él regresamos. Una segunda ola de COVID aumenta ingresos en hospitales y muertes de Sudáfrica. Mediante el Sistema de Vigilancia Nacional DATCOV fue detectada una mayor incidencia de COVID en la segunda ola de contagios, la cual provocó un aumento más rápido de ingresos en hospitales y un incremento de la mortalidad en personas internadas, de acuerdo con el estudio publicado en The Lancet. Un aumento residual en la mortalidad de los pacientes ingresados en el hospital podría estar relacionado con la variante Beta. Sudáfrica informó su primer caso de infección por SARS-CoV-2 confirmado por PCR el 5 de marzo de 2020. Su primera ola alcanzó su punto máximo en julio del año pasado. Luego, su segunda ola más grande alcanzó su punto máximo en enero de 2021, pero la COVID siguió aumentando a tal punto que a partir de junio, Sudáfrica entró en su tercera ola. Del 5 al 27 de marzo se informó un total de 1.545.431 casos de SARS-CoV-2 y 227.932 ingresos hospitalarios de COVID-19 en Sudáfrica. Se identificaron 2 periodos de oleada y se definieron 5 periodos de preoleada y postoleada. Los casos, ingresos y muertes hospitalizadas en la segunda ola superaron las tasas de la primera. La incidencia pasó de 240 casos por cada 100.000 personas a 136 casos por 100.000 habitantes. Durante la primera ola, los ingresos hospitalarios semanales promedio aumentaron un 20%, pero se dispararon a 43% para la segunda ola, informó Elizabeth Ortiz. Lo decíamos antes de irnos a la pausa, ya nos acompaña en esta mesa de trabajo el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Qué gusto saludarte, Belén. ¿Cómo estás? Igualmente, muy bien, doctor. Retomando la cuenta, 501 programas hoy. Sí, 501. Conmemorábamos los 500, hoy 501, sí. Y así seguiremos sumando, lo decíamos, este compromiso de informar y mantener a nuestra audiencia bien informada hasta que esto pase y pueda ser, digamos, una pandemia regularmente controlada, doctor. Claro que sí, Belén. Este programa de origen no tenía previsto una duración de esta magnitud, sin embargo las circunstancias así lo han requerido y creo que Canal 44, la Universidad de Guadalajara, con su alto sentido de responsabilidad social, pues ha decidido que estemos todavía procurando informar lo mejor posible sobre avances de esta pandemia en todos los aspectos, en lo epidemiológico, en lo clínico, en lo terapéutico, en lo social, todos los ámbitos que la pandemia ha impactado. 501 programas, sí, 501 programas hoy, doctor, y es que esto no se termina hasta que se termina, porque sí, cada vez van surgiendo pues más inquietudes, más dudas, olas también, hay que decirlo, no se ha encontrado un medicamento definitivo, las vacunas también, hay mucho de qué hablar en torno a este tema y precisamente sobre ello, doctor, escuchábamos pues en esta pieza y en este texto que hemos leído hace apenas unos minutos sobre la postura de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la posibilidad de combinar vacunas. Esto es lo que frecuentemente nos preguntan, doctor, las personas que nos ven y nos escuchan. Claro. La Organización Mundial de la Salud lo que quiere y el mensaje que envía es que las personas no tomen la decisión por sí mismas. Número 2, que las decisiones estén apegadas a la evidencia científica que va surgiendo al respecto de estas combinaciones. Y número 3, que prevalezca la equidad en la distribución y cobertura de vacunación universal, porque es algo
en lo que la OMS ha sido enfática, ¿no? Hay países todavía con muy pocas personas vacunadas o con un porcentaje muy bajo. Pero por otro lado, hay otros que ya hablan de una tercera dosis, que algunos ya lo han empezado a poner en práctica, como el caso de Israel. Y en ese sentido, pues la Organización Mundial de la Salud dice, vayamos con una cobertura que nos asegure inmunidad del 75% primero para toda la población, para luego entrar a esa dinámica de una posible tercera dosis, como ayer en el programa, una de las altas directivas de la empresa Pfizer nos comentaba sobre la posibilidad de que esa tercera dosis sea entre el sexto o séptimo mes a partir del esquema completo. Entonces, es un gran tema lo relativo a la combinación de vacunas, pero además, ¿por qué lo ha sido? Mira, lo ha sido por aspectos de logística en muchos casos. Países que reciben dotaciones de una determinada vacuna y luego la dotación para una segunda dosis está tardando, y entonces se tiene disponibilidad de alguna otra, o alguien en lo particular tiene disponibilidad de viajar por una segunda dosis, pero se trata de una vacuna diferente, y ahí es en donde empieza esa pregunta, esa dinámica de la posible combinación de vacunas. A inicios de junio aparecieron las publicaciones del estudio Convivax o Convivac, en donde precisamente algunos países europeos analizan qué ocurre con la combinación, particularmente de dos biológicos, AstraZeneca y Pfizer. Esta combinación es en la que más estudios ha habido, y de las publicaciones que hay, predomina esta combinación. Bueno, se ha encontrado buena respuesta inmune, particularmente primera dosis de AstraZeneca, segunda dosis de Pfizer. Yo creo que tarde o temprano las guías internacionales van a empezar a aceptar esas posibilidades de combinación, pero casi estoy seguro que las guías van a establecer en alguno de sus párrafos que preferentemente las personas consulten con su médico sobre la posibilidad de esta combinación. ¿Por qué? Porque ahí habrá muchas personas que tienen inmunosupresión, otras enfermedades crónicas, etcétera, y casi siempre las autoridades sanitarias de los países y las agencias regulatorias establecen lo importante que es pedir la opinión del médico tratante de un determinado paciente, porque es quien conoce el panorama completo, clínico, el historial del paciente en cuestión. Entonces creo que así va a ser. Por lo pronto, el comentario lo dejo en el hecho de que sí hay publicaciones que hablan de estas combinaciones con buenos resultados. Bueno, y también, como tú lo decías previamente, hay publicaciones de la combinación de vacunas que comparten la misma plataforma, como el caso de Pfizer con Moderna, o como el caso de Pfizer con Novavax, que es la vacuna de ARNA mensajero que produjo Alemania, aunque ahí me quedo un poco con la duda, porque los resultados que se esperaban con Novavax no fueron los esperados, no fueron los mejores. Entonces ahí habrá que analizar también esa combinación. Pero, por ejemplo, RNA mensajero, que es Moderna y Pfizer,
también hay estudios de combinación con buenos resultados. Lo que es también muy interesante, doctor, es esto que ya planteaba, la combinación de AstraZeneca, una primera dosis de AstraZeneca con una segunda de Pfizer, que no comparten plataforma. Son diferentes. Y que ha dado buenos resultados. Y como usted bien lo mencionaba y lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, esto tiene que llevar un orden. Es decir, no se puede decir tajantemente que es riesgoso o no funciona la combinación de vacunas. Hay evidencia que sí, en algunos casos. Habría que solamente como establecer este orden de cuándo la población, en caso de que así lo requiera, se revacune o se refuerce con alguna dosis, y que sean también las autoridades sanitarias que determinen en qué momento, para qué población y cuáles vacunas. Me parece en todo caso, doctor, que es este llamado al orden. Y este punto importantísimo también que usted mencionaba, el hecho de que mientras muchos habitantes en diferentes países están buscando cómo reforzar su inmunidad, hay personas que ni siquiera han recibido una dosis. Efectivamente, y la equidad es fundamental en una pandemia como esta. Claro, por de ahí el llamado de la Organización Mundial de la Salud a decir, a ver, sí se requieren refuerzos en algunos casos, al menos Pfizer nos lo decía ayer, ya una tercera dosis que tienen ya muy estudiada y que usaron un poco como laboratorio Israel, pero en contraparte, bueno, pues hay que tomar en cuenta todas aquellas personas que todavía no se vacunan. Para tener éxito, también nos lo ha dicho usted en reiteradas ocasiones, doctor, en el combate de la pandemia, pues es necesario que la mayoría de la población, el 70% de la población mundial, esté inmunizada. Efectivamente, Belén, así es. Así que bueno, pues vamos a ver qué sucede con esta información de la OMS, la importancia de que se publiquen las guías, doctor, de cómo sí, cómo no, y cuáles sí, cuáles no, y por supuesto que la población espere estas indicaciones. Así es. Cada compañía farmacéutica va publicando esas guías respecto de su propio biológico, y no tengas la menor duda de que en algún momento, teniendo los estudios definitivos, por ejemplo los que están ocurriendo en Israel, vayan a aparecer en esas guías técnicas la posibilidad de esas combinaciones. Doctor, ¿cuál es la experiencia previa en la combinación de vacunas, tanto de laboratorios como de plataformas? No sé si se tiene alguna experiencia previa. De plataformas no, porque el tema de las plataformas es muy novedoso. Recordemos que tenemos en la actualidad plataformas RNA mensajero, plataformas de virus, de adenovirus no replicantes, tenemos plataformas en base a DNA, tenemos plataformas de carácter más tradicional, como es la de virus vivos inactivados, por ejemplo, pero con respecto a otras vacunas, no ha habido un abanico tan extenso de plataformas. Hay vacunas con virus vivos atenuados y virus vivos. Me refiero a otras enfermedades. Sí, claro, claro. Virus vivos atenuados, virus vivos inactivados. Hay plataformas de lo que conocemos como antígenos purificados recombinados, como el caso de la vacuna contra hepatitis B, por ejemplo. Y hay plataformas en donde se utilizan específicamente partículas del patógeno responsable. Entonces, no hay tanta experiencia en cuanto a combinación de plataformas, porque en la actualidad para determinados patógenos casi existe una sola metodología. Por ejemplo, hepatitis B. En la actualidad el único mecanismo que se utiliza para desarrollar vacuna de hepatitis B es a través de biotecnología, antígeno purificado, pero no RNA, etcétera, como si tenemos un amplio abanico para COVID-19. Entonces no hay tanta experiencia en ese sentido. No ha habido, incluso tampoco como necesidad, doctor. Claro. Porque no ha habido tampoco este seguimiento tan puntual de la inmunidad que genera cierta vacuna. Es decir, en los ensayos clínicos, claro que se han seguido, pero hay que decir también que los ensayos clínicos para otras vacunas fueron mucho más largas en el tiempo y hubo oportunidad de verificar exactamente con mayor precisión
esta inmunidad. En fin, doctor, vamos a hacer una pausa, regresamos con más del tema y de otros temas, este programa especial de coronavirus, la pandemia. Antes de irnos a la pausa, hablábamos ya sobre la conveniencia o no de combinar vacunas y lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Bueno, nuestra compañera Rocío López Fonseca recapituló precisamente sobre este asunto, sobre lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud y nos presenta el siguiente informe. La Organización Mundial de la Salud considera que por el momento no son necesarias las dosis de refuerzo para la población vacunada contra la COVID-19 que han sugerido algunas farmacéuticas y pidió a los gobiernos que prioricen inmunizar a las personas en riesgo en todo el mundo. El organismo internacional recordó que la brecha mundial en el suministro de la vacuna es enormemente desigual. Algunos países y regiones están pensando en aplicar millones de dosis de refuerzo, mientras que muchas naciones ni siquiera han podido vacunar a todo su personal de salud. Hasta ahora, 4 países han anunciado programas de refuerzo y la OMS calcula que si 11 países ricos o de ingresos medios dan una tercera dosis a su población, harían falta 800 millones de vacunas adicionales. Reiteró la OMS que en este momento no hay pruebas científicas de que sean necesarios refuerzos. Señaló que se ha visto un incremento importante en los casos, pero no de muertes y hospitalizaciones, lo que es una buena señal de que las vacunas están funcionando. La científica jefe de la OMS, Soumaya Swaminathan, explica que no hay evidencia científica de que en este momento sea necesario ninguna dosis de refuerzo. En este momento no hay pruebas científicas de que sean necesarios refuerzos ahora. Hemos visto aumentos de infecciones, pero no de muertes y hospitalizaciones. Puede que tras 2 o 3 años sí, pero no hay ninguna indicación de que hagan falta después de 6 meses, explicaba la científica jefe de la organización, Soumaya Swaminathan. La OMS seguirá trabajando con las agencias de salud pública y harán recomendaciones de ser necesario. We will make recommendations on boosters when we think that they are needed. It has to be based on the science and the data. Es una decisión, dijo, que hay que basar en la ciencia, no porque una compañía declare que hay que dar refuerzos de su vacuna. La prioridad, insiste la OMS, debe ser vacunar a aquellos que no han recibido ninguna dosis y protección. Y de nuevo, la OMS exhortó a las compañías que cedan sus patentes para poder aumentar la producción de vacunas, tal y como ha hecho AstraZeneca, cuyas vacunas comenzarán a producirse también en Japón y Australia, además de Europa, Corea del Sur e India, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues ahí esta información, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, ya lo explicábamos ampliamente, este tema de la combinación de las vacunas. Por lo pronto, ahí dejamos el tema y sin embargo, doctor, seguimos insistiendo a la población, que hay que decirlo, también hay gente que no se quiere vacunar todavía por temor a alguna reacción. Otro de los grandes temas, doctor, son estas personas que ya se vacunaron y que se infectaron con el virus del SARS-CoV-2. En fin, sigue habiendo muchas inquietudes alrededor de las vacunas, doctor. Indudablemente, pero lo hemos dicho con mucha claridad, las vacunas protegen contra enfermedad grave y ese es su principal beneficio. Una persona se puede infectar con el virus aún en presencia de vacunación. Lo que protege de la infección es utilizar la distancia entre las personas y el uso de cubrebocas predominantemente. Pero la ventaja de la vacuna es te evita tener que ir al hospital gravemente enfermo, llegar a condiciones críticas y, por supuesto, reduce la letalidad. Por ese motivo, Belén, en la mayor parte del mundo, en que se está presentando una tercera ola, lo que ha venido caracterizando a este momento pandémico ha sido que principalmente han enfermado personas no vacunadas. Segundo, que
el número de personas que o la proporción de personas que han requerido hospitalización es menor, como de igual manera la letalidad no se ha incrementado. La letalidad, no la mortalidad. Hemos dicho cuál es la diferencia. Letalidad es número de personas que mueren por cada 100 que enferman. Y la mortalidad se mide por población de habitantes, habitualmente por cada 1.000.000 de habitantes, ¿no? Entonces, claro que mientras más personas se enferman, más personas pueden morir en la proporción por 1.000.000 de habitantes. Pero en cuanto a letalidad, ¿por qué no está siendo mayor? Bueno, porque están enfermando personas predominantemente jóvenes, y segundo, porque muchas personas que están enfermando tenían el antecedente de vacunación, pero la vacuna los está protegiendo de una enfermedad grave en la mayoría de los casos. Lo que es de destacar, doctor, y las estadísticas así lo muestran, es que la población de los adultos mayores, es decir, arriba de 60 años, prácticamente no se están registrando, digamos, como ocurrió en las olas anteriores. Tampoco hemos sabido de muertes en este grupo poblacional, como sí ocurrió en la primera y en la segunda ola. Claro, Belén, es precisamente porque los adultos mayores en todo el mundo fueron del primer bloque, el primer grupo de personas vacunadas después del personal de la salud. Inmediatamente vino la vacunación a adultos mayores, pero también hay otro factor, y hay que decirlo con claridad. Los adultos mayores son más disciplinados que las poblaciones más jóvenes en el sentido de proteger su salud, de cuidar su salud. Los jóvenes, lo hemos visto en múltiples imágenes, pues frecuentemente están en la tentación de la reunión social, de la reunión con amigos, a veces en espacios cerrados, etcétera, y todo eso evidentemente representa un riesgo, ¿no? Sí, y además en reuniones de grupos muy nutridos, ¿no? Es decir, no son los 4 o 5 amigos que se reúnen, sino que a veces son cientos, como ya lo hemos visto en bares, restaurantes y destinos de playa, por ejemplo. Destinos de playa, los festejos de fin de cursos, que hoy por hoy están representando brotes epidémicos significativos, por lo menos aquí en México así ha venido ocurriendo, y no dudo que en otras partes del mundo, ¿no? Claro. Doctor, si me permite, vamos a una siguiente pieza informativa de nuestro compañero Bernardo Arreola, quien nos presenta los avances en ciencia y tecnología que se han gestado durante esta pandemia. A finales del año 2019, una noticia comenzó a circular en redes sociales y poco a poco impregnó los guiones de los principales medios de comunicación. El programa de monitoreo de enfermedades emergentes de la Organización Mundial de la Salud notificó sobre una neumonía de causa desconocida en Wuhan, China. Días después, sería identificada como el virus SARS-CoV-2 causante del coronavirus. De inmediato, la OMS comenzó a colaborar de manera estrecha con expertos mundiales, gobiernos y asociados para ampliar rápidamente los conocimientos científicos sobre este nuevo virus, rastrear su propagación y asesorar a los países y las personas sobre las medidas para proteger la salud y prevenir la reproducción del brote. Fue de esta manera que la ciencia y la tecnología tomaron un papel preponderante ante la pandemia. De acuerdo con la revista Nature, para septiembre de 2020, apenas 9 meses después de identificado el virus, investigadores de todo el mundo habían registrado 12.000 mutaciones del genoma de dicho agente patógeno. A lo largo de este poco más de año y medio, los avances de la ciencia y la tecnología han impregnado no solo las nuevas maneras de identificar el virus, sino que todo ha girado en torno a una nueva economía pospandémica. Las clases virtuales, home office permanente, multipantallas, reuniones a través de salas de videoconferencia. Un tema de salud que trastocó todas las maneras de relacionarnos entre personas.
En diferentes países se han presentado avances científicos y tecnológicos, entre los que destacan pruebas rápidas de detección, la aplicación de la telemedicina, modificaciones en las prácticas de higiene, aplicación de cuarentena, el desarrollo de 8 vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud bajo el uso de emergencia, avances en inteligencia artificial y aplicaciones móviles destinadas al teletrabajo, así como la implementación de robots para atender infectados o realizar actividades de desinfección de lugares públicos, que en comparación con anteriores pandemias demuestran la importancia de los avances y la cooperación internacional para el control y prevención de enfermedades. Esto y más también ha podido acompañar a este programa, Coronavirus, la pandemia, que después de 500 emisiones sigue llevando información oportuna para que usted pueda tomar las mejores decisiones del cuidado de su salud. Desde el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, para Coronavirus, la pandemia, Bernardo Arreola. De esta manera llegamos al final de este programa especial. Doctor, muchas gracias como siempre por habernos acompañado. Es un gusto, Belén, siempre. Gracias, nos vemos y nos escuchamos mañana con más temas de coronavirus, la pandemia. Gracias al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Nosotros nos despedimos, no sin antes recordarle que esta semana cumplimos 500 programas al aire. Hicimos un programa especial, una recapitulación de todo lo que hemos presentado a lo largo de este tiempo. Reflexiones interesantes también. Le invitamos para que vea la retransmisión este sábado en los horarios habituales que usted lo sigue a través de Canal 44, las televisoras públicas en México y América Latina, y por supuesto también para que vea la recapitulación que hacemos de la semana el próximo domingo. Gracias por habernos acompañado.